Bueno, miremos ahora un segundo algoritmo de ordenamiento que denominamos insertion sort, pero para poder, antes de llegar a ver las propiedades y desarrollarlo un poquito, los voy a dejar con nuestra estrella del póker y del ordenamiento de cartas, Esteban. Insertion sort se parece un poco más a lo que uno hace cuando de verdad juega las cartas, ¿no? Que a veces le gusta a uno ir orejeando las cartas e ir viéndolas de a poquito, ¿no? Entonces, si arrancamos viendo el 5 y el 4, podemos decir, bueno, el 4 es más chico que el 5, entonces lo ponemos delante. Luego el 9 queda en su lugar, luego vemos el 2 y lo insertamos en el lugar que le corresponde, que es delante del 4. Luego vimos el 3, que le corresponde ir acá entre el 3 y el 4. Luego vemos el 10, que está bien ubicado por ahora. Luego aparece el 1, entonces decimos el 1, ¿dónde va? Bueno, acá tiene que ir adelante de todo, pero lo vamos viendo de a poquito. 10, 9, 5, 4, 3, 2 y vamos preparando el lugar para el 1. Luego el 8. Corremos un poquito el 10, corremos un poco el 9 y metemos el 8 acá. Luego apareció el 7, corremos el 10, corremos el 9, corremos el 8 e insertamos aquí el 7. Y por último el 6, que para entrar tenemos que acomodar la mano hasta el 7 y meterlo acá. Bien, entonces, resumiendo, tal y como vieron hasta hace 2 segundos con Esteban, en Insertion Sort lo que vamos a ir haciendo es visitando o orejeando cada una de esas cartas una por una, en el caso de Esteban iban de derecha a izquierda, removiéndola de su posición e insertándola en el lugar correcto en la parte derecha de la carta que acabo de remover. Comencemos ahora similar a como hicieron con Esteban para el ordenamiento por selección. Analicemos o tratemos de pensar cuál es el invariante para este algoritmo, el invariante de la iteración, de una iteración de este algoritmo. Fíjense, si estamos en un estadio cualquiera de este algoritmo, en este caso estoy visitando la posición i o orejeando, como hacía Esteban, una de las cartas. Fíjense que lo primero que podemos, el primer punto de este invariante es que los elementos entre la posición 0, es decir, la primera carta que vi, y la posición i, es la que estoy viendo ahora, todos esos elementos son los mismos que ocupaban las posiciones de 0 a i de la regla original, pero puede haber algún cambio de orden porque recuerden que yo voy visitando una nueva carta y volviéndola a poner entre las que ya visité en el orden correcto o en la posición correcta. Bueno, ese es el primer punto y creo que se ve bastante claro, yo lo marqué ahí en el arreglo con azul. Esos elementos de 0 a i son los mismos que ya ocupaban esas posiciones, alguna permutación de esas posiciones. Luego el invariante nos postula el segundo punto que dice los elementos entre la posición 0 y la posición i se encuentran ordenados. Eso se puede ver claramente de lo que hacíamos. O sea, cada vez que yo saco un elemento, lo inserto de manera de no romper el orden entre las cosas que ya vi o que ya visité, de 0 a i. Eso es el segundo punto, también se ve claro en el ejemplo que vieron antes con Esteban. Y por último tenemos este tercer punto del invariante que dice que el arreglo es una permutación del arreglo original, es decir que los elementos entre las posiciones i más 1 y n-1 son los que ocupaban esas posiciones en el arreglo original. Bueno, esa es la parte que todavía no toqué, es decir, fíjense que hasta ahora solamente estuve permutando elementos de la posición 0 hasta la i para ordenarlos. Esa parte del arreglo se encuentra ordenada y me queda todavía ordenar el siguiente fragmento de este arreglo. Bueno, fíjense que el algoritmo es súper sencillo, dice repetir para las posiciones sucesivas i del arreglo, o sea, voy visitando cada una de esas posiciones, y desde 0 hasta n, y para el iésimo elemento, lo que tengo que hacer es llamar a esta operación insertar sobre la mitad del arreglo, mejor dicho, no la mitad, sino la fracción del arreglo que ya ordené o que ya visité, e insertarlo en la posición correspondiente en ese arreglo desde 0 hasta ahí, que es el que ya visité. Simplemente eso, son básicamente dos líneas en este pseudocódigo. Desarrollando un poco más en profundidad este primer pseudocódigo que vemos para el insertion sort,
Fíjense que dice para ir desde 1 hasta n-1 hacer insertar. Esto es lo que decíamos recién. Fíjense que vamos desde la posición 1 del arreglo, no desde la 0. El primer elemento siempre está ordenado, no hay mucho que hacer. Empezamos a considerar el momento, o mejor dicho, el i igual 1 para ver si a partir de ahí tenemos algo que insertar. Pero cuando veo la primera carta, no hay nada que ordenar. Eso sería empezar desde 1. Hay que empezar no desde la posición 0 o la primera carta, sino desde la posición 1 de mi arreglo. Y lo que ven en el segundo puntito es un desarrollo un poco más detallado de este algoritmo, donde consideramos cómo hacemos esta implementación del insertar. Y este insertar tiene la particularidad que va buscando la posición del arreglo en la que tiene que insertar a medida que va haciendo los desplazamientos. Fíjense que estamos trabajando, ahora si quieren, mejor no, si quieren no, porque no tienen posibilidad de contestarme, pero vamos a seguir un mini ejemplo. Pero a lo que me refiero es que fíjense que nosotros hablamos muy alegremente de insertar y sabemos que insertar no es algo tan simple, o al menos no es tan, no es tan simple en un arreglo. Fíjense que las primeras posiciones que teníamos del arreglo ya tienen un tamaño fijo, están determinadas. ¿Y cómo hago yo al insertar un elemento en una posición intermedia de ese arreglo, o al principio, o en cualquier lado de ese arreglo, necesariamente voy a tener que hacer un corrimiento o un desplazamiento? Bueno, esta implementación de insertar va haciendo pequeños desplazamientos hasta encontrar el lugar donde tiene que insertar ese elemento. Miremos cómo hacemos esta inserción con corrimentos intercalados, o cómo encontramos la posición del elemento a la vez que vamos desplazando. Básicamente lo que tenemos que hacer es, bueno, en el algoritmo, o sea, el loop de afuera no lo estoy considerando, es decir, esta parte de acá es simplemente visitar cada uno de los elementos de 1 hasta n-1. Ahora estamos visitando este elemento de acá, que no es ni el primero ni el último, es simplemente un elemento más de este arreglo. Y fíjense que hay una segunda parte que tiene un segundo bucle o un segundo ciclo en la que lo que va a hacer es ir visitando, ya se los adelanto, va a visitar esta posición, va a visitar esta posición, va a visitar esta posición, hasta encontrar en este arreglo el lugar donde tenemos que insertar este elemento lm. Fíjense, lo primero que hacemos es visitar la posición inmediatamente anterior, que es esta de acá. Fíjense que para eso hacemos que j se vuelva i-1. Empezamos en esa posición. Y lo que pregunta el bucle es si el elemento que está en esta segunda cosa que estoy visitando, vamos a ponerle, ya que al otro le pusimos lm, a este le vamos a poner j, si ese elemento es mayor, o mejor dicho, si el elemento que estoy visitando es mayor a el elemento que yo quiero insertar. ¿Por qué? Porque si es mayor, y estoy ordenando de menor a mayor en este caso, si es mayor, entonces debería ser al revés el orden entre estos dos elementos. Es decir, primero debería venir el m, que es más chico, y después debería venir ese elemento. Por tanto, lo que hace el algoritmo, en este caso, supongamos que en j, ahora vamos a ver un ejemplo completo, pero para que entiendan la intuición, supongamos que en j hay un elemento que es más grande que el m, entonces lo que hago es pasarlo a la posición de al lado. Piso lo que está en ese arreglo, por eso me lo tengo guardado en una variable lm, con ese elemento arreglo sub j. Y esto lo sigo haciendo, sigo corriendo elementos hasta que esa condición no se cumpla más, es decir, que el elemento ya no sea menor al a sub j o al arreglo sub j, o que haya llegado a la primera posición del arreglo, en cuyo caso el elemento que yo estaba considerando iba a ser el primero, o es el más chico de todos los que estoy ordenando en este momento. Cuando eso pasa, fíjense que se rompe el bucle, o el ciclo, y directamente lo que hago es insertar en esa posición, supongamos que paramos acá, el elemento que estoy considerando. Fíjense que esto me fue corriendo elemento a elemento y haciéndome lugar para que yo ahora pueda insertar el elemento en esa posición. Aclaro, recién dije o, no sea, cuando estaba hablando del loop o de las condiciones de corte del loop, dije o es un i
básicamente lo que estamos verificando es que j no me caiga fuera del arreglo, o sea, no me pase a ser un número negativo y me haya pasado, en cuyo caso iba a ser el primer elemento. Que mientras pase eso y pase que el elemento es menor a sub j, entonces hago los corrimientos. Eso lo dije, creo que lo dije con un no, pido disculpas y seguimos adelante. Miremos ahora con un ejemplo, con un arreglo con numeritos o con enteros. Fíjense que acá cada fila de este ejemplo, la A, la B y la C, corresponde a visitar el elemento 1, 2 o 3. Es un arreglo que va de 4 elementos, o sea que va de 0 a 3. 0 es el que está al principio y este es el 3, que es el n-1 con n igual 4. N igual 4, acá llegó hasta el elemento 3. Y fíjense que está esto que les decía. La flechita inicial es el elemento que estoy visitando, o sea, el elem. Primero visito el 3, este es el elem. Después visito el 1. Y después visito el 2. Bueno, ahí más o menos dice el elem. Y fíjense que a cada salida o a cada terminación de cada una de las filas, los elementos anteriores ahí quedan ordenados. Es decir, fíjense que acá entré con 4, 3 y salgo con 3, 4. Estoy mirando hasta esta posición. Después miro la siguiente posición y nuevamente todos los elementos anteriores. Estamos chequeando el invariante. También quedan ordenados, 1, 3, 4. Y finalmente lo que tengo al final es un arreglo ordenado de menor a mayor. 1, 2, 3, 4, porque ya estoy visitando, ya visité recién el último elemento. Y lo que pasa adentro de cada uno de estos pasos, o sea, en las columnas de este ejemplo, es básicamente lo que veíamos recién de los corrimientos o los desplazamientos. Tenemos el 3, tenemos que encontrar la posición de ese 3, sabemos que empezamos a mirar desde el elemento i-1, es decir, visitamos el 4, sabemos que 4 es mayor a 3, por lo tanto el 3 tiene que ir adentro, o mejor dicho, antes que ese 4, hacemos el corrimiento, que es lo que ven acá, y bueno, como no hay más elementos, lo único que hacemos al final es insertar, y ahí ya me quedó hasta la posición i el arreglo ordenado, 3, 4, o una permutación de los elementos que había antes. Luego pasamos al paso B, ahora considero el 1, misma secuencia de pasos, pero con más elementos. Empiezo a preguntar si el 1 es mayor al 4, si es mayor al 3. Primero, si es mayor al 4, como el 1 no es mayor al 4, lo que hago es desplazar el 4 a este lugar. Acá hay un paso que falta. Fíjense que corro los dos, en realidad acá hay dos corrimientos. Después visitaría el 3 y haría el mismo desplazamiento para llegar a esta situación que ven en este dibujo de acá, en la que se me terminó el arreglo, dejé un lugar vacío porque estuve corriendo y pongo el 1 en el lugar que va. Y lo mismo con el paso C, no lo voy a repetir, pero hago el corrimiento de todos los elementos. Fíjense que qué diferente es tener que pensar como una máquina o pensar algorítmicamente y hacer estos mini corrimientos a como lo hacíamos en en el ejemplo que vieron con Esteban, en el que uno, como es un ser humano y las cartas son algo físico, uno directamente saca la carta y la ubica en el lugar que va. Acá vamos haciendo pequeñas comparaciones y corrimientos hasta encontrar esa posición en el arreglo. Analicemos ahora entonces el tiempo de ejecución. Siempre que escribimos algoritmos, queremos que esos algoritmos se usen, para eso los escribimos. Y para poder usarlos tenemos que saber o estar seguros de que su tiempo de ejecución es algo admisible en el contexto de aplicación que estamos considerando. Así que bueno, vamos a trabajar con un arreglo como venimos haciendo en los ejemplos de n elementos. Vimos que había n-1 ejecuciones del ciclo principal. El primer elemento no lo considerábamos, íbamos desde el 1 hasta n-1. Y luego en una iteración dada, o en la décima iteración, había que ubicar ese elemento en alguna posición del resto del arreglo que ya estaba ordenada, que era la primera parte, que había i-1, estamos en el elemento i, había i-1 elemento. Así que a lo sumo vamos a necesitar i-1 comparaciones para poder encontrar esa posición. Digo a lo sumo porque
en el momento que el segundo bucle corta, que puede ser como esa segunda parte de esa partecita del arreglo está ordenada, en el momento que encuentro algo que es menor al elemento que yo estoy queriendo insertar, lo inserto en esa posición y no sigo buscando. Fíjense que este costo entonces lo podemos escribir como la sumatoria desde i igual 1 hasta n-1, ese es el bucle principal, de las i-1 comparaciones que hay que hacer en el arreglo para comparación barra desplazamiento. Supongamos que esas operaciones tienen un costo constante para cada paso de esa segunda iteración. Esa sumatoria me da algo así como n-1 por n-2 sobre 2. Ya a este punto se estarán de acuerdo que tiene un costo entonces en el peor caso de n cuadrado. Sin embargo, es bastante fácil de ver que si el arreglo está parcialmente ordenado, entonces no voy a necesitar hacer todas las comparaciones y los intercambios para desplazar. No siempre voy a tener que ir hasta el principio del arreglo desplazando los elementos, por lo cual en un caso promedio la performance es bastante mejor que este costo n cuadrado que estamos calculando, pero bueno, el peor caso es n cuadrado. Les preguntamos ahora qué pasa si el arreglo está al revés. ¿Qué les parece? Les dejamos eso de preguntas, es decir, si está al revés que el criterio de ordenamiento, es decir, si yo lo quiero ordenar de menor a mayor, me dan un arreglo que está ordenado de mayor a menor. Y ahora nos vamos a tomar los últimos minutitos de esta parte de Insertion Sort para hablar de estabilidad. Decimos que un algoritmo es estable si mantiene el orden anterior de elementos con igual clave. Ahora vamos a ver de qué se trata esto, pero es básicamente una clasificación. Yo puedo, dado un algoritmo de ordenamiento, como teníamos el de selection, el de insertion y los otros que vamos a seguir viendo en esta clase, podemos clasificarlos en dos. Por un lado podemos decir que el algoritmo es estable o podemos decir que el algoritmo es inestable. Veamos de qué se trata. Bien, decimos que un algoritmo entonces un algoritmo de ordenamiento es estable si dos registros o dos entradas en ese arreglo I y J con claves iguales mantienen su orden relativo una vez ordenado el arreglo. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué significa? Bueno, si yo por ejemplo tengo dos elementos en ese arreglo I y J, como ven ahí, antes de ordenar están en posiciones cualesquiera en ese arreglo, pero aparece en primer lugar I y en segundo lugar J. Recuerden que asumimos que I y J en realidad son el mismo elemento, tienen la misma clave de ordenamiento, pero están distribuidos en distintos puntos de ese arreglo. Después de ordenar con un algoritmo estable, bueno, como tienen la misma clave van a ser vecinos, pero I y J van a seguir en este orden, va a estar primero I y luego J. Con los algoritmos inestables, como lo que ven en las últimas filas, no tenemos la garantía de que eso va a ser así. O sea, puede llegar a respetar el orden original, puede estar primero I y después J, o puede que no. Puede que J esté antes que I. Algunos algoritmos de ordenamiento garantizan que el orden va a ser preservado y esos son los que llamamos estables. Algunos algoritmos no lo garantizan y esos son los que llamamos inestables. Y en este punto se deben estar preguntando, bueno, ¿esto de qué me sirve? Si yo tengo arreglos de enteros, ¿qué me importa si el 3 está antes que otro 3 o está después que otro 3? Bueno, es cierto, en ese contexto no parece muy interesante. Si los elementos son todos iguales, no hay demasiado que preservar. Preservar el orden no tiene demasiado sentido, pero cuando trabajamos con múltiples claves, tenemos claves primarias y secundarias, por ejemplo, tenemos que ordenar esta secuencia de pares, pero solo por la clave primaria o el primero de los dos elementos, por eso ahí dice ordenamiento por el primer entero del par. Tenemos 9, 7, 5, 3, 4, 1, queremos esta misma secuencia, pero ordenada solo por la primera columna de números, si se quiere. En un algoritmo estable, si yo aplico un algoritmo de ordenamiento estable que mira esas claves y ordena, voy a tener un resultado que es más o menos el que ven ahí. En primer lugar está el 3, era el más chiquito de toda la columna, de la primera columna de esos pares. Después el 4, después el 5, después, bueno, hay dos 5, hay dos 9, así que están esos elementos en ese orden. Pero fíjense que si en la secuencia original 5-3 aparecía antes que 5-2, el algoritmo estable me pone esos 5-3 y 5-2 en ese orden. Y lo mismo con el par 9-7 y 9-2. Fíjense que 9-7 aparecía primero
y luego una vez ordenado el arreglo, 9,7 sigue apareciendo primero. Y 9,2 aparecía después de 9,7, o sea, estoy hablando no de primero en toda la secuencia, sino primero en la secuencia relativa de los que tienen la misma clave. En este caso, solo estoy mirando los 9. 9,7 aparecía primero que 9,2, aparece primero en el algoritmo, o en la solución del algoritmo estable. Veamos ahora qué pasa con un algoritmo inestable. Esta es la segunda columna que les aparece ahí. Fíjense que el ordenamiento por la clave primaria, es decir, 3, 4, 5, 5, 9, 9, es equivalente al que me dio el algoritmo estable. Eso no cambió nada. Pero, cuando yo me pongo a mirar el ordenamiento relativo de los elementos que tienen la misma clave de ordenamiento, 5, 3, 5, 2, en este caso se respetó el orden original. Fíjense que aparecía 5, 3 primero antes que 5, 2, y eso funciona, o sea, me respetó ese orden, pero esto no necesariamente lo mantiene un algoritmo inestable. Es decir, puede ser que algunos pares, o en este caso, sí, algunos pares se mantengan, pero en otros casos puede que no. Fíjense, 9,7 y 9,2, en este caso, el algoritmo inestable me los invirtió. Veamos un segundo ejemplo de la utilidad de los algoritmos estables en este contexto de ordenamiento. Fíjense, ahora dejemos de trabajar un poco con enteros, que son un poco más aburridos, y trabajemos con un tipo de datos más interesante, como strings. Fíjense que acá supongamos que tenemos parte de la lista de alumnos y alumnas de la cursada de Algoritmos 2. Tenemos pares de este tipo. Tenemos el nombre y el turno al que pertenecen. Bruno pertenece al turno mañana, Federico al turno mañana, Florencia al turno tarde, Leandro al turno tarde, etc. Hasta Valentina turno mañana. Bien, este arreglo supongamos que ya nos lo dan alfabéticamente, o sea, ordenado alfabéticamente por nombres, pero nos piden ahora que lo ordenemos por el turno al que pertenece. Es decir, que me aparezcan los del turno mañana primero y luego todos los del turno tarde. Si yo hago eso y ordeno por esa segunda clave utilizando un algoritmo estable, fíjense lo que pasa. Bueno, evidentemente el turno, ahora me quedan todos los turnos mañana juntos y luego todos los turnos tarde, pero como el orden relativo es preservado por este algoritmo estable, no me destruye, en este caso es la clave primaria. En el caso que vimos del ejemplo del integer estábamos observando la segunda clave, no importa, es la clave que no estoy, la que tenemos que ver para comparar es la que no estoy ordenando. En este caso ordené por la clave secundaria o por en este caso el turno, y fíjense que los nombres siguen en el orden alfabético correcto. Bruno aparece antes que Federico y aparece antes que Valentina, para el turno mañana. Y luego, si miro los del turno tarde, Florencia aparece antes que Leandro y aparece antes que Martina. Esto pasa porque estoy utilizando un algoritmo estable. Si hubiese utilizado un algoritmo inestable para hacer este ordenamiento, bueno, la clave primaria iba a estar ordenada, fíjense que todos los de turno mañana me aparecen antes que los de turno tarde, pero el orden interno de esos nombres, que ya estaban ordenados, se pierde. El orden relativo de esas claves no se preserva. Bueno, y me doy cuenta que estoy molestando acá, eso decía algoritmo inestable. Creo que recién dije clave primaria, me refería a clave secundaria, que es la del turno que estábamos ordenando, aclaro eso por las dudas. Bueno, y que tratemos de pensar ahora un ratito para atrás. ¿Y qué les parece? El algoritmo que vieron con Esteban de ordenamiento por selección o selection sort, ¿es un algoritmo estable o es un algoritmo inestable? Y vamos más allá y les pregunto si insertion sort es un algoritmo para ustedes estable o inestable. Les doy un segundo, paren el video si quieren y después respondemos esas dos preguntas. Bien, primero analicemos un poco selection sort y ya les doy la respuesta, les adelanto la respuesta. Bueno, selection sort no es un algoritmo estable, es decir, es un algoritmo inestable. Y veamos en un segundo cómo se rompe esa estabilidad con un ejemplo muy sencillo y rápido. Recuerden que en selection sort, ya hace unos cuantos minutos que vieron esto, o quizás otro día, pero si yo quiero ordenar un arreglo, ahora estoy trabajando. Para poder ver esto de la estabilidad, tenemos que tener una segunda clave para distinguir elementos que tienen claves iguales. En este caso tengo un repetido que es 6
6.1 aparece primero que 6.5. Ese orden debería preservarse si el algoritmo fuese estable. Veamos cómo va selection sort. Bueno, ¿se acuerdan que yo me paraba en el primer elemento? En el primer paso de la iteración me paraba en el primer elemento, el elemento i, y en este caso es este par 6.1. Y sobre el resto del arreglo buscaba el mínimo y cuando lo encontraba hacía una especie de swap o un intercambio entre esos dos elementos. En este caso el mínimo de lo que resta de ese arreglo, estoy ordenando por clave primaria, así que ni 4 ni 6 son más chicos que 1, 1 es el menor. Por lo tanto, hago ese swap en un siguiente paso. Y fíjense que inmediatamente al hacer ese swap paso el 6.1 a la última posición y el 1.7 a la primera, y ahí avanzaba el iterador y empezaba a ordenar a partir del elemento número 1 en este caso. Pero fíjense que ya por hacer ese swap o hacer ese intercambio, acabo de romper el orden relativo que tenían los elementos, en este caso con claves iguales era el 6.1 y 6.5. Fíjense que ahora me queda antes 6.5 y 6.1. Es decir, este algoritmo no es un algoritmo estable, pero, y esto sí se los dejo como tarea, piensen cómo podríamos modificar una modificación sencilla que se le podría hacer a selection sort para transformarlo en un algoritmo estable. Bueno, y volviendo a esta diapo de insertion sort en la que nos habíamos preguntado qué era la estabilidad y si los métodos que veníamos viendo hasta ahora, los algoritmos de ordenamiento que habíamos visto, eran o no eran estables. Vimos recién que el de selección, ordenamiento por selección o selection sort es un algoritmo inestable. Y ya les adelanto que el insertion sort, si lo implementamos bien, con ciertos cuidados, es un algoritmo estable. Recuerden que en el insertion sort nos parábamos en una posición i del arreglo y buscábamos entre 0 y la posición i menos 1 la posición correcta en donde hay que insertar ese elemento que estoy visitando, en el que estoy ahora. Así que al encontrar esa posición solo tenemos que tener cuidado de que si ya hay otros que tengan la misma clave, no lo pongamos antes o en el medio de esos otros, sino al final, para respetar el orden relativo que esos elementos ya tenían en el arreglo.